Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. El tema de este momento va a ser: echa tu pan sobre las aguas. Eclesiastés, el capítulo 11, versículos 1, 2 y 3. Abra su Biblia en Eclesiastés 11, versículos 1, 2 y 3. La palabra del Señor dice así: echa tu pan sobre las aguas, porque después de muchos días lo hallarás. Reparte a 7 y aún a 8, porque no sabes del mal que vendrá sobre la tierra. Si las nubes fueren llenas de agua sobre la tierra, las derramarán, y si el árbol cayere al sur o al norte, en el lugar que el árbol cayere, allí quedará. Como dice su título del mensaje, echa tu pan al río. Vamos realmente a auscultar lo que la palabra de Dios dice en cuanto a bendecir a los hermanos, al que está necesitado. El propósito de este mensaje es que Dios nos ha dado a nosotros como cristianos, como hijos de Él, bendecir al necesitado. ¿Por qué? Porque la benevolencia o misericordia no puede ser practicado con lo que usted no tiene. Y escuche bien, en primer lugar, la benevolencia, la misericordia, no puede ser practicada con lo que usted no tiene. Esto significa que con nuestro trabajo, el producto, el fruto de lo que nosotros ganamos en buena lid, una parte tiene que ser dada para el sustento, principalmente en la necesidad de la congregación, y que Dios bendiga para dar también a quienes lo necesitan fuera de su rebaño. Si no tenemos, no podemos dar. Y vamos a ver lo que dice el Señor. Porque al hacerlo, usted estará robando el fruto de otra persona. Al hacerlo, ¿qué cosa? Al meter la mano en el bolsillo en otra persona, al buscar dinero que usted no se ha ganado en buena lid, usted no puede hacer misericordia. Porque al hacerlo, usted estará robando el fruto de otra persona. Hay una corriente política que ha encontrado un terreno propicio para ensanchar el cinturón de pobreza, y ante los ojos de Dios son prácticas reñidas con la voluntad. En el nombre de Dios no se puede quitar los bienes de otra persona, sea del credo que sea. Dios nos ha enviado a respetar lo que el prójimo tiene. La pobreza no puede ser erradicada practicando el pensamiento de Robin Hood: robar al que tiene para dar al que no tiene. Que al parecer en la amargura de Stalin o en la incapacidad de Lenin inspiraron esta doctrina de quitar a quien tiene para dar a los pobres. En Deuteronomio, el capítulo 15, versículo 10, dice así el Señor: sin falta darás. ¿A quién tenemos que dar? Al que está necesitado, al que no tiene el pan. A ellos tenemos que dar, nosotros como hijos de Dios, una parte, una bendición. Pero como dije inicialmente, tenemos que velar primeramente por los hermanos, por los hijos de Dios, por los que creen en su nombre y en todas sus promesas. Deuteronomio capítulo 15. Dice así el Señor, versículo 10: sin falta le darás y no serás mezquino, corazón cuando le des, porque por ello te bendecirá Jehová tu Dios
en todos tus hechos y en todo lo que emprendas. La benevolencia, la misericordia, de hecho, tiene una bendición de Dios. Como hijos del Señor debemos obedecer a su palabra y dar al que necesita. Que los tiempos están malos, indudablemente, y seguirán malos. Porque los gobiernos han perdido el derrotero. Pero nosotros no vamos a perder el derrotero. Tenemos que siempre, siempre buscar hacer la voluntad de Dios. El versículo 11 dice: porque no faltarán menesterosos en medio de la tierra. Porque eso yo te mando diciendo: abrirás tu mano a tu hermano y al pobre y al menesteroso en tu tierra. La generosidad de Dios tiene que ser transmitida al que cree en su nombre y tiene que llegar a quien ha escuchado y tiene que ser generoso. La pobreza, de acuerdo a la palabra de Dios, nunca se terminará. Siempre habrán pobres. Y esto no es como una maldición. La pobreza no significa no estar en la presencia de Dios. Dios permite la pobreza para que nosotros seamos canal de bendición. Dios permite la pobreza para que podamos comprender que realmente sin la presencia de Él, tengamos poco, mucho o nada, Dios nos bendice con su bendita palabra. La igualdad económica no existe, porque el rico quiere más, en tanto que el rico como el pobre no se saciarán su alma. La igualdad no existe. El rico quiere más, el pobre quiere más y la igualdad no existirá. Pero cuando hay presencia de Dios, sabemos vivir contentos con lo que tenemos y oramos al Señor para que Dios nos provea de algo más para dar a estos menesterosos que están en medio de la tierra. Dios nos enseña a ser generosos. Y no solo que nos enseña, sino nos ordena a tener compasión, así como Él tuvo compasión por cada uno de nosotros. La igualdad no existe. Es así como la igualdad intelectual o la visión para un negocio. Y ahora en la misma familia hay diferencia. Siempre habrá desigualdad, porque así lo dice el Señor. Porque esta es una realidad que estamos viviendo. Pero meter la mano en el bolsillo del que está al lado suyo para dar a otro, eso no es bíblico. Eso se llama robo. Hay que ser claros con la palabra de Dios. ¿Qué hacer ante esta brecha que la sociedad nos está separando? Bueno, en Eclesiastés, el capítulo 11, con el que comencé la lectura, vea lo que dice el Señor para que usted entienda el plan, el propósito y la voluntad que Dios tiene. Lo primero que hace es que nuestro corazón sea ablandado para dar al que no tiene. Así como Dios nos ha bendecido, tenemos que bendecir también a través de la bendición que Dios nos ha dado. Vamos a ver lo que nos dice el Señor en el versículo 2. Si las nubes fueran llenas de agua sobre la tierra, la derramarán. Y si el árbol cayere al sur o al norte, en el lugar que el árbol cayere, allí quedará. Tome la sabiduría de Dios y multiplique el pan. Optimice la bendición. No permita que uno se quede sin alimento. Si tiene para 7, debe tener para 8. Multiplicar el pan es
bendecir el nombre del Señor. Vamos por un momento a Mateo al capítulo 6, versículo 1. Mateo el capítulo 6, versículo 1. Dice el Señor: guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres, para ser vistos de ellos. De otra manera no tendrás recompensa en vuestro Padre que está en los cielos. Cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por el hombre. De cierto os digo que ellos ya tienen su recompensa. Mas cuando tú des limosnas, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Esto es un mensaje de misericordia. Esa misma misericordia que el Señor nos dio a nosotros, esa misma tenemos que dar, sin ver a quién, sino viendo el amor de Dios y la responsabilidad de gratitud que tenemos para con el Señor. En Eclesiastés, el capítulo 11, versículo 2, hemos visto: repartir a 7 y aún a 8. Buscar, equilibrar, nivelar las dádivas con la responsabilidad que Dios nos ha dado. Optimice la bendición. No permita que uno se quede sin alimento. Si tiene para 7, usted tiene para 8. ¿Cuántos panes tienes? La pregunta que el Señor Jesucristo hizo a los discípulos en el momento de bendecir, cuando estaban en el monte buscando la palabra de Dios, buscando la bendición espiritual. Hubo un momento que a los apóstoles y toda la congregación, toda la multitud tenía hambre en ese momento. Dice el Señor de esta manera en el capítulo 15 de Mateo: y Jesús, llamando a sus discípulos, dijo: tengo compasión de la gente, porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen que comer, y enviarlos en ayunas no quiero, no sea que desmayen en el camino. La compasión de Jesús nos ha sido dada a nosotros, y tenemos ese mismo sentir de la necesidad que tiene la gente del pan espiritual y también del pan material. El Señor Jesucristo dice: no quiero enviarlos en ayunas, no sea que desmayen en el camino. Versículo 33, la imposibilidad de los hombres. Entonces sus discípulos dijeron: ¿de dónde tenemos nosotros tantos panes en el desierto para saciar a la multitud tan grande? Jesús les dijo: ¿cuántos panes tenéis? Y ellos dijeron: 7 y unos pocos pececillos. ¿Cuántos panes tenemos? En la presencia de Dios, y Dios multiplicará los panes, porque es Jesús mismo el que está en ese momento adolorido por la necesidad de la gente. Y tomando los 7 panes y los peces, dio gracias y los partió y dio a sus discípulos, y los discípulos a la multitud. ¿Qué hicieron los discípulos? Obedecer a Jesús. ¿Qué hizo Jesús? Dio gracias al Padre
por la multiplicación de los panes. Echa tu pan al río. Como hijos de Dios no podemos calcular y no debemos, porque la bendición vendrá en el momento menos pensado, cuando más lo necesitemos, en la voluntad de Dios. Entonces podemos ser bendición para aquellos que necesitan del pan. Segarás misericordia y Dios te dará sabiduría. Multiplicar el pan es optimizar la bendición. No permita que uno se quede sin alimento. Si tiene para 7, pues usted tiene para 8. ¿Cuántos panes tienes? Aquí vemos una canasta con 7 panes y unos pececillos. El poder, la gracia y la misericordia de Jesús multiplicaron el pan. Y aún más, la gente había comido y todavía sobró. Esto nos enseña que la bendición de Dios, cuando lo hacemos para la gloria de Dios, Dios bendice y sobreabunda las bendiciones. ¿Cuántos panes tienes para la gloria de Dios? ¿Cuántos panes tienes para bendecir a Dios? Volvemos nuevamente a Eclesiastés. Vamos al versículo 3. Eclesiastés, el capítulo 11, versículo 3. Y mire, que el Señor no se olvida de cada detalle, de cada circunstancia que nosotros tenemos y que Él, como Jesús, en el monte dio de comer. Dios no se olvidará de los que no nos olvidamos de sus maravillosas promesas para con nosotros, como sus hijos. Versículo 3. Si las nubes fueran llenas de agua, sobre la tierra las derramarán, y si el árbol cayere al sur o al norte, en lugar que el árbol cayere, allí quedará. ¿Qué nos quiere decir el Señor en este versículo? Miren, en primer lugar nos está enseñando que la bendición de Dios nos cae, viene para todos. La lluvia cae para cubrir la necesidad de la humanidad. Cae para ricos, para pobres, para humildes, para orgullosos. Pero ojo aquí. Dice que somos árboles y que hay dos tipos de árboles. La copa de un árbol se inclina hacia el norte. La otra copa del otro árbol se inclina hacia el sur. El norte, en la palabra de Dios, significa bendición y dirección al reino de los cielos. Y el sur indica que habrá sequedad en la persona que ha tenido bendición y no ha dado. Vuelvo a leer. Si las nubes fueran llenas de agua sobre la tierra, las derramarán. Y si el árbol cayere al sur o al norte, en lugar que el árbol cayere, allí quedará. ¿Dónde está dirigido su corazón? ¿Hacia la salvación o a vivir una vida cómoda, tranquila, despreocupada? Es un árbol que se está dirigiendo hacia el sur.
El sur en la Biblia señala sequedad. Busquemos siempre la voluntad de Dios. Proverbios, el capítulo 3, versículo 9. Estamos hablando de la sociedad, de los que son bendecidos y se niegan a dar la bendición a otras personas. Porque para todos cae la lluvia, para pobres y ricos, para humildes y orgullosos. Proverbios del capítulo 3, versículo 9. Honra a Jehová con tus bienes. ¿Qué significa esto de honrar a Jehová con nuestros bienes? Es hacernos presentes en las bendiciones que Dios nos ha dado para bendecir a otros. Así vamos a honrar. No se va a honrar usted, se va a honrar a Dios en humildad y satisfacción de haber cumplido la promesa del Señor. Sea usted un canal de bendición para otras personas en el nombre del Señor. Bendice a Dios con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Hablando de primicias, mis amados hermanos, es muy común las promesas que hacemos cuando nos acercamos a Dios. En primer lugar, le condicionamos al Señor. Señor, si es que tú me bendices, yo te voy a ser fiel. Pero el Hijo de Dios no está para recibir bendiciones, sino también está para recibir los tiempos malos, que no son como castigo, sino más bien son ejercicios espirituales para robustecernos en el Señor. Todo lo que hagamos en el nombre de Dios habrá una satisfacción, porque dependemos de Él. A los pobres siempre los tendréis. Estos versículos muchas veces no se leen en las congregaciones. Porque se está desvirtuando la palabra de Dios. Los líderes en la actualidad viven de la palabra de Dios. Todos vivimos de la palabra de Dios, pero la alforja y la plata del Señor es del Señor. La prosperidad no está en los bienes terrenales. Nosotros luchamos por encontrar día a día la prosperidad espiritual para la gloria de Dios. Vamos por un momento a Sofonías. Es uno de los profetas menores, está más adelantito de Daniel, de Jonás, y vamos a ver qué es lo que dice Sofonías en el capítulo 3, versículo 12. El Señor dice así: dejaré delante de ti un pueblo humilde y pobre, el cual confiará en el nombre de Jehová. ¿Cuál es el lazo que tenemos entre el humilde y el pobre? La palabra de Dios. Ese es el puente que nos lleva a la presencia misma de Dios, porque Él está confiado en que nosotros vamos a cumplir esa promesa que Dios nos ha dado desde Deuteronomio. Todo el recorrido de la Biblia vemos también esta parte que mucho no se predica, pero ahí están escondidas las perlas que nosotros tenemos que ir descubriendo para glorificar a Dios,
a través de su palabra, de su testimonio. Nosotros somos los portadores de la palabra de Dios, los portadores de las bendiciones, de las oraciones y el dar. Que tu mano derecha no sepa lo que hace la izquierda, o la izquierda no sepa lo que hace tu mano derecha. La promesa de Dios será cumplida. ¿A quién se refiere cuando dice confía en Jehová? Bendice al humilde. Confía en Jesús porque Él te ama. Confía en el Señor porque Él te bendice. El Señor Jesucristo bajó y nos enseñó humildad, muestras de tolerancia, muestras de amor al enemigo, y siempre buscar llenar la necesidad material de quienes están escuchando su palabra. Echa tu pan al río y luego hallarás. ¿En dónde? ¿En el político o en Dios? El Señor Jesús, tomando los 7 panes y los peces, dio gracias a Dios, los partió y dio a los humildes, y comieron todos y se saciaron. El Evangelio de Juan, el capítulo 12, versículo 8. Vuelve a repetir el Señor Jesucristo: porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. Los pobres no están por una maldición, sino los pobres están para ser bendecidos por el pueblo de Dios. Cuidado con las codicias, cuidado con ese apetito insaciable de lucirse ante el pueblo, de recibir aplausos, porque esto también pervierte el corazón humano. En 2 de Pedro, el capítulo 2, versículo 3, 2 de Pedro, el capítulo 2, versículo 3, dice así el Señor: y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemada. Versículo 3, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. ¿Cuáles palabras fingidas? Esas que dicen: venga hermano, y aquí usted tiene todo lo que usted necesita. Pero primero tiene que dar. Son palabras y frases fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no tarda y su perdición no se duerme. Versículo 14. Tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Amado hermano, eche su pan al río, porque no sabes el día que tú mismo vas a tener que recoger ese pan. Pero el Señor te va a dar, te va a bendecir. Debemos dar para recibir, con alegría de corazón, buscando siempre hacer la voluntad de Dios. Caminemos este camino sin desmayar, ni a izquierda ni a derecha. La izquierda es de los malos,
La derecha es de los carnales, de los que buscan su autosatisfacción. El centro, la huella de Jesús, debemos buscar y debemos caminar en su preciosísima promesa que el Señor nos tiene para cada uno de nosotros. No busquemos nuestra gloria, busquemos glorificar a Dios en todos nuestros actos, en toda nuestra vida, consagrada y dedicada a Dios. Sus acciones para la gloria de Dios. Proverbios del capítulo 4, versículo 27. No te desvíes a la derecha ni a la izquierda. Entonces, entre derecha e izquierda hay un camino. Y ese camino es el Cristo, el Maestro, el que ha dado huellas para que nosotros caminemos. Aparta tu pie del mal. No es ni a la izquierda ni a la derecha. Es entrando por la puerta estrecha, buscando las huellas del Maestro, siguiendo sus pasadas, que podemos seguir cumpliendo este maravilloso caminar con Dios, llenos de bendición y llenos del Espíritu para bendecir a quienes necesitan. Echa tu pan al río y que Dios te bendiga. Padre amado, gracias Señor. Gracias Padre Santo por su palabra. Gracias, oh Dios. Porque tú no eres religión, Padre amado. Porque no vamos a entrar a tu presencia a través de un día y una hora señalada y escuchar y salir vacíos. El estar en tu presencia de continuo nos lleva a tener una relación activa, continua de tu palabra. Bendíganos, oh Dios. Bendiga, Padre Santo, a todas las iglesias de todo el mundo que están buscando su voluntad. Y ayúdenos, Señor, en nuestra humana inteligencia para tener la suficiente luz de su precioso mensaje de salvación aquí y ahora. Gracias, oh Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén.